En este módulo las invitamos a nuestro cuarto espacio educativo, Imaginar, gozar la literatura y la música, en el cual encontrarán variadas oportunidades de experiencias lúdicas en un espacio propicio para el encuentro, la conversación y la imaginación. ¿Cómo se vería un espacio Imaginar en tu centro educativo? Tenemos el portal. Y como en Imaginar, a través de experiencias con la literatura y la música, los párvulos van a conocer y comprender características de otros seres vivos, como insectos, aves y animales, su elemento principal será un trono. Alrededor de él nos reuniremos a escuchar narraciones, a conversar, a cantar, a explorar la música de instrumentos y aves que nos visitarán en este espacio y que nos alegran el corazón. El sentido que se promueve con mayor énfasis es aquí la audición. El espacio entonces puede complementarse con otros elementos como casa y baños de pajaritos que llegarán a visitarnos y asientos rústicos como cajones de fruta, tronquitos frente al trono, creando un verdadero auditorio al aire libre. En esta presentación conoceremos el sentido que tiene el trono en este espacio. Luego conoceremos la vinculación entre imaginar y la vida animal. Presentaremos instrumentos musicales y la importancia de la presencia de las plantas que atraen pájaros en este espacio. Les mostraremos atractivas estrategias didácticas para el acercamiento a la lectura y finalmente consejos para la práctica pedagógica en el espacio imaginar. ¿Recuerdan algún cuento o canción que les gustaba en la niñez? ¿Cuál era? ¿Qué sentían o se imaginaban con esa música o esa narración? ¿Alguien en especial les leía ese cuento o les enseñaba esa canción? Queremos invitarlas a vivir un momento similar, escuchando una narración en el espacio imaginar. Pero para eso, la India. Un pavo real, todas juntas. Peter Pan. Polvito mágico. Oh. El polvito de Tinkerbell. Y ahora vamos a comenzar. Había una vez un cachudito en la quebrada de Maipú. Y el cachudito decía: ¿cómo decía el cachudito? Mientras él volaba por las ramas de los árboles, le gustaba cantar y hacer este sonido. Mientras volaba y se daba cuenta de que abajo había alimento. Iba alimentándose comiendo lombrices. Mientras volaba y volaba por las ramas, empezó a sentir una suave brisa. Era helada. ¿Cómo hace el viento? ¡Ay, qué hace frío! Pero cada vez comenzó a ser más fuerte. Cachudito no se podía firmar de la rama porque el viento era muy, muy fuerte. Se empezó a asustar Cachudito
y decidió volver a su nido. ¿Qué ha pasado con mi nido? De ramitas, se ha caído todo. ¿Qué voy a hacer? Y ahora viene la tormenta y me voy a quedar aquí descobijado. Voy a pasar frío. No puede ser. ¿Por qué? ¿Y quién me podrá ayudar? Yo, tía, yo. Yo, cachudito, A lo yo. mejor hay unos pajaritos que lo podrían ayudar. Varias cachorritas. ¿En serio? Que son buenas. Tuvo que soplarle otro pajarito. No saben lo feliz que estoy. Me ayudaron a construir ahora mi nido y no voy a pasar frío durante la noche. Por eso, por agradecerles su ayuda, la voy a alimentar. Las tienen que comer. ¿Están comiendo? Pensé que yo recolecté en el bosque. Muchas gracias, amigas, se pasaron. Ahora me voy a poder ir a dormir tranquila a mi casa, a mi nido. El trono. En el espacio educativo Imaginar, los elementos que lo conforman tienen el propósito de propiciar momentos de encuentro y cercanía a través del disfrute de la literatura y la música, porque aquí escuchamos con el alma. Algo especialmente importante y característico está presente en él y es un trono de madera, que nos permite volar con la imaginación. ¿Y por qué tenemos un trono en Imaginar? Porque niños y niñas asumen el rol de narradores. Quien se sienta en el trono es alguien especial, que ofrecerá narraciones, poesías, música y canciones que nos llevarán a gozar e imaginar. Los niños y niñas asumirán paulatinamente este rol, algunos apoyados por los adultos y otros con mayor autonomía ya podrán hacerlo solos. Vida animal. En Imaginar se valora la vida animal y la importancia de su presencia en la naturaleza y en el bienestar de la vida humana. ¿Cómo promovemos que niños y niñas conozcan acerca de la vida animal? Haciendo que reconozcan a otros seres vivos. Los niños y las niñas conocen y comprenden acerca de las características y funciones de los animales, insectos y aves, desarrollando en ello una conciencia ecológica que fomenta el respeto hacia otros seres vivos que conviven con el ser humano. No se puede amar ni respetar algo que no se conoce. La literatura y la música son los medios perfectos para acercarlos significativamente a otros seres vivos. Conociendo su fauna cercana, el programa propicia el acercamiento a diferentes tipos de textos y canciones inspiradas en la naturaleza. Inicialmente se sugiere que estos se vinculen con especies de su entorno próximo, como insectos y aves cercanas a su medio, para que posteriormente puedan acercarse a los textos que los aproximen al conocimiento de nuestra fauna chilena. Instrumentos musicales. El programa promueve el uso de distintos tipos de materiales que sirvan para hacer sonidos, como instrumentos tradicionales, otros fabricados con reciclaje y especialmente elementos de la naturaleza con los que se puedan provocar sonidos, como conchitas, piedras, semillas, hojas secas, trozos de coligüe, entre otros. Estos últimos nos servirán para acompañar canciones y también para realizar intervenciones sonoras durante las narraciones. El espacio se puede complementar con un gran muro de sonidos como el que se muestra en la foto central, el que se construye con ayuda de la comunidad. ¿Pero qué beneficios tiene la música en los párvulos? Favorece el bienestar emocional y aumenta la predisposición al aprendizaje. Incorporar la música como experiencia tiene efectos positivos en aspectos socioemocionales, regula los niveles de ansiedad, estimula la imaginación y la creatividad, aumenta la capacidad de memoria y de atención, favoreciendo indudablemente el aprendizaje. Asimismo, favorece la comunicación
y el lenguaje. Vivenciar la música es respetar una expresión natural de los párvulos, pues crea ambientes significativos, estrechando vínculos en interacción con pares y adultos. Estrategias didácticas. En el programa sugerimos el uso de variadas estrategias para ofrecer a los niños y niñas la literatura y la música en ambientes lúdicos y participativos. Queremos que ellos participen de manera significativa de las narraciones y canciones. Las estrategias que compartiremos son el teatrillo, los pequeños universos portátiles y el susurrador. El teatrillo de títeres. El teatrillo de títeres Naturalizar pretende que niños y niñas disfruten de obras y cuentos breves inspirados en temáticas de la naturaleza. Las diferentes obras que aquí se presentan propician la participación activa de niños y niñas durante la lectura, invitándolos a realizar o representar gestos, movimientos y principalmente interactuar con el texto a través de preguntas. Inicialmente es el adulto quien presenta las obras, sin embargo, niños y niñas tienen la libertad de contar un cuento cuando se sientan preparados para hacerlo, relatando historias conocidas u otras creadas por ellos. Pequeños universos portátiles. El uso de pequeños universos portátiles es una estrategia de acercamiento a la lectura. Un adulto crea un universo literario bajo un paraguas, invitando no más de 3 o 4 niños bajo él, y cuenta cuentos cortos, poesías o adivinanzas que despiertan su interés. Inicialmente, el adulto invita a los párvulos a escuchar los relatos para posteriormente invitarlos a contar sus propias historias, en las que pueden usar recursos como onomatopeyas u otros que los inviten a participar activamente. Susurradores. Estrategia de lectura en la que se cuentan cuentos al oído suavemente a través de susurros, usando para ello un tubo de cartón. El uso de susurradores invita a la escucha atenta, al disfrute de la palabra hablada, creando espacios imaginarios por breves instantes. Naturalizar invita a susurrar textos breves como rimas o adivinanzas o sonidos con temáticas asociadas a la naturaleza. El adulto invita a niños a escuchar y disfrutar de la calidez y la ternura que otorga un susurro. ¿Y por qué fomentamos diversas estrategias para que los párvulos se acerquen a la literatura? Principalmente porque promueven el disfrute. Naturalizar fomenta que los párvulos co-construyan con el adulto desde sus posibilidades y ritmos de aprendizaje, a partir de narraciones, canciones y la literatura en general. Participan en pequeñas acciones como movimientos, gestos, mímicas, apoyándose en diferentes recursos, títeres o instrumentos. Desarrollan así diversas habilidades comunicativas a partir de distintas formas de expresión, favoreciendo la escucha atenta, la interacción y propiciando la comunicación. Los niños y niñas en los otros espacios tuvieron interacciones con plantas de diversas texturas, otras para saborear, también con otras plantas medicinales y aromáticas, y en imaginar, como el sentido que se propicia es principalmente la audición, se disponen aquellas que tienen pequeños frutos o su flor tiene una forma que atrae a los pájaros. Por ejemplo, ese arbusto con flores rojas que ven en la fotografía es un abutilón, y su flor es un lugar perfecto para el piquito de los colibríes. ¿Cómo guiamos las experiencias en imaginar? Experiencias frecuentes en imaginar. El adulto narra. Iniciamos el acercamiento a la literatura con el adulto narrando para aproximarlos a espacios literarios en la naturaleza. Niño o niña cuentan cuentos. Progresivamente, niños por iniciativa propia comenzarán según sus intereses y características tomando la iniciativa para contar. Todos actuamos. Se propician situaciones de representación de algunos textos o fragmentos de ellos, a partir de lo que los párvulos recuerdan de algún texto o les resulta más significativo. Mis primeros instrumentos, experiencias de exploración libre con instrumentos musicales para luego instrumentalizar canciones inspiradas en la naturaleza. Música con sonidos naturales. Se sugiere la exploración de sonidos naturales con los que posteriormente puedan hacer intervenciones en las narraciones o tocar libremente en una experiencia musical. Adultos haciendo títeres. Se sugiere que inicialmente los equipos comiencen haciendo breves obras teatrales propiciando la participación de niños y niñas durante la narración. Niños y niñas haciendo un teatrillo. Una vez que los párvulos conocen la estrategia, comienzan a tomar la iniciativa para representar pequeños diálogos, historias conocidas u otras creadas por ellos. Poesías bajo paraguas, estrategias que los invitan a un grupo pequeño de niños y niñas a ubicarse bajo un paraguas para escuchar textos breves. Al inicio el adulto cuenta a los niños para posteriormente incentivar el protagonismo de los párvulos. Susurrando sonidos de animales, estrategia en la que el adulto susurra suavemente al oído de cada niño sonidos de animales a través de tubos de cartón para posteriormente susurrar adivinanzas y poesías breves.
plantas que atraen pajaritos, experiencias de observación y escucha e identificación de aves que llegan a este espacio imaginario. Les invitamos a volar con la imaginación con nuestra Galería Naturalizar, con experiencias realizadas en jardines infantiles que participan de nuestro programa. Abuelita, cuéntame un cuento. En esta experiencia se hizo un espacio cuentacuentos utilizando el trono. Durante un periodo invitaron un día a la semana a abuelitos de un hogar de ancianos para que relataran cuentos naturalizar en el espacio imaginario. En grupos de pocos párvulos se promovió esta instancia de mayor cercanía y diálogo. Ellos miraban emocionados a la abuelita y se acercaban a hacerle preguntas con expresiones de cariño. Naturalizar también cautivó al adulto mayor y los más pequeños disfrutaron e interactuaron con personas significativas de su comunidad. Estas experiencias fueron muy motivantes tanto para el equipo como para niños y niñas. ¿Quién quiere que narre mi cuento preferido? Después de haber escuchado en varias oportunidades su cuento favorito, esta niña se subió al trono y comenzó a contarlo, sin darse cuenta que el libro estaba al revés, pero eso no impidió que hiciera como una gran relatora. Los otros párvulos se mantuvieron atentos y respetuosos, y ella no solo pudo manifestar sus preferencias, sino que también tuvo la oportunidad de llevarlas a cabo. El trono se implementaba especialmente para los niños y niñas, ya que ellos son los protagonistas del espacio. Yo quiero ser la super chinita. En esta experiencia el adulto tenía dispuestos variedades de accesorios para asumir roles del cuento La super chinita del programa Naturalizar, que habían narrado en varias oportunidades. Cada niño y niña eligió personajes, los personificó con distintos materiales ofrecidos, al igual que los adultos, y a medida que el adulto narraba el cuento, eran ellos quienes guiaban cómo actuarlo, representando las acciones y creaban situaciones y diálogos durante la narración, puesto que la intención era favorecer la expresión oral en una situación de juego. ¿Por qué la gallina tiene tantos pollitos? En esta experiencia el adulto canta la canción que se trata de unos pollitos y su mamá gallina. Se apoya de disfraces y juguetes para hacerla más significativa y concreta. Mientras van cantando, invitan a un grupo a participar imitando movimientos propios de estas aves, haciendo sonidos onomatopéyicos y propiciando que cobijen a los pollitos. Repetían varias veces la canción, puesto que permitirían que los párvulos anticiparan lo que viene, propiciando su protagonismo. Estas situaciones fomentan el asombro e interés por los animales, hacen que aprendan a desarrollar habilidades emocionales necesarias para empatizar con otros seres vivos a través de las canciones. Tantos instrumentos para explorar. El equipo educativo invita a un grupo grande de sala cuna. Ubican recipientes con distintos instrumentos. Los adultos ofrecen diversas experiencias simultáneas y asumen distintas actitudes, dando tiempo para que exploren y manipulen libremente. Uno de los adultos muestra cómo se usa y menciona el nombre del instrumento. El otro toma un instrumento y comienza a cantar una canción simple y parte del repertorio conocido por el grupo. La experiencia dura un tiempo mayor a lo esperado en este nivel, puesto que se observan atraídos por los efectos de estos recursos musicales y por explorarlos con sus sentidos. ¿Cómo puede hacer un tambor? En esta situación pedagógica, el adulto facilita palitos de madera y algunos recursos naturales para explorar sonidos, puesto que habían tenido una experiencia previa relacionada con instrumentos de percusión, y los párvulos mostraron un especial interés por los tambores. A un niño se le ocurrió percutir en uno de los asientos de los troncos y tuvo una gran cantidad de seguidores, formando su propio grupo musical. En la naturaleza y en el entorno natural próximo se pueden encontrar diversidad de elementos como piedras, conchitas, maderas, entre otros, que al experimentar con sus sonidos, los párvulos pueden descubrir un mundo de aprendizajes y de diversión. ¿Cómo saludaría el sol a la mariposa? Este equipo educativo preparó una función de títeres acerca del sol y las mariposas. Niños y niñas fueron participando con gestos y movimientos corporales a lo largo de la dramatización, respondiendo a preguntas simples durante el relato, de manera de propiciar el protagonismo de ellos. Comprendieron así cómo un capullo se llega a transformar en mariposa a través de una estrategia lúdica como el uso de un teatrillo con títeres, y se fortaleció la posibilidad de imaginar, expresar emociones y disfrutar de obras literarias. Ahora yo les contaré un cuento. Esta experiencia estuvo guiada por una niña de nivel medio, quien preparó un cuento con sus padres, que habían narrado en otras oportunidades en Imaginar. Un adulto la apoyó en la organización de los materiales detrás del escenario y para organizar un grupo pequeño de párvulos. En varios momentos hacía participar a sus compañeros y compañeras haciéndoles preguntas o haciendo pequeños diálogos usando los títeres que manipulaba. Estas instancias hacen que los párvulos amplíen y enriquezcan las posibilidades de representar su mundo interior y su relación con lo que lo rodea. Debajo del paraguas
te recitaré una poesía. En esta experiencia, diferentes adultos con su pequeño universo portátil y en grupos pequeños se distribuyeron en diferentes lugares del espacio imaginar para recitar poemas cortos de la naturaleza y animales. Niños y niñas participaban haciendo los sonidos onomatopéyicos, realizando intentos por repetir lo que escuchaban y haciendo mímicas relacionadas con el texto. Aquí se creó una situación comunicativa lúdica en que se logró que comprendieran mensajes simples y respondieran ya sea de forma oral o a través de gestos. ¿Adivina qué animal es? En esta experiencia, niños y niñas del nivel Saracuna se encontraban explorando instrumentos en el espacio imaginar, haciendo sonidos de animales. Un adulto ubicó suavemente un tubo de cartón en el oído de una niña ofreciéndole una rima susurrada, en la que le invitaba a reconocer un sonido onomatopéyico para luego reproducirlo. La niña escuchaba atentamente y reía al escuchar el susurro. Simultáneamente ocurre una experiencia emergente en la que un niño descubre una conchita de mar, la que puso en su oído para luego invitar al adulto a escuchar sonidos. Ambos adultos permiten la exploración libre y provocan situaciones que invitan a disfrutar, atendiendo a la diversidad de intereses e incorporando propuestas generadas por los niños. Un picaflor en mi flor. Una propuesta de este centro educativo fue conocer y observar las plantas que atraían pajaritos. En la medida que iban descubriendo la presencia de estos, niños y niñas rotulaban las plantas colocando la imagen del ave que venía de visita. En este caso era un picaflor que suele acercarse a las flores de los abutilones. Este aprendizaje promovió que los párvulos manifestaran asombro e interés a través de sus observaciones, preguntas y comentarios de un fenómeno de su entorno natural cercano. Recordemos que las plantas del espacio imaginar tienen frutos y flores que atraen los pájaros, y uno de los objetivos principales de poner plantas es que sean integradas como recursos para las experiencias de aprendizaje. Y ahora, nuestros consejos para la práctica pedagógica. ¿Y cómo narrar un cuento en imaginar? Lo primero que debemos hacer es leer el texto antes de narrarlo. Es importante que el adulto conozca el texto previamente para dar la fluidez necesaria, generar la atención en el conflicto principal. Esto permitirá una mayor comprensión. También debe identificar el vocabulario que no conocen los párvulos antes de narrarlo, porque permite adecuar el vocabulario a los párvulos o agregar una palabra que no conocen para incrementar su vocabulario, siempre en contextos con significado cercano para ellos. También deben averiguar datos asombrosos de los personajes para ofrecer la oportunidad de representar roles y ofrecer accesorios. Así, preparamos la lectura agregando pequeños datos curiosos que permiten a los niños crear oportunidades como juegos verbales, representaciones, tener el material al alcance, etc. Caracterizar animales a través de movimientos del espacio desafiar. Aquí vamos a enlazar textos de imaginar, especialmente a movimientos o formas de vida con el espacio desafiar, en los que vamos a realizar juegos que representan animales ya conocidos a través de la literatura que presentamos en el espacio imaginar. Vamos a dar la oportunidad para que niños y niñas narren los cuentos que conocen, fortaleciendo su expresión verbal y la seguridad de niños o niñas en hacer pequeñas intervenciones gestuales o verbales para llegar a relatar historias, comunicar ideas, hasta llegar a contar las propias. También propiciamos la participación activa de los niños durante el relato, imitando sonidos, creando situaciones, haciendo gestos de los personajes, interactuando con ellos o haciendo preguntas durante el relato, con el fin de que se sientan plenamente partícipes de él. ¿Y cómo comenzamos a susurrar? Primero seleccionamos un texto breve de no más de 3 o 4 líneas, como un cuento, un poema corto, una adivinanza o una rima asociada a temáticas de la naturaleza. Luego vamos a practicar susurrando a alguien del equipo suavemente antes de susurrar a niños y niñas, colocando suavemente el tubo de cartón en el oído de alguien que nos quiere escuchar para controlar el volumen e intensidad de la voz, la que siempre es muy suave. Recordemos que susurrar a otro es un acto de amor y el susurro tiene un ritmo y una ternura en la voz. Para hacerlo, se practica recitando suavemente el relato breve como si estuviésemos recitando una canción de cuna. En la laguna nadando estoy y diciendo cuá cuá me voy. Este es el ritmo que se usa para susurrar poesías y adivinanzas. ¿Y cómo narrar bajo un pequeño universo portátil? Primero seleccionamos un texto breve, un poema corto, una adivinanza o una rima relacionada con la naturaleza. Luego es importante estar con un grupo pequeño de no más de 3 o 4 niños, porque así permite mirar el texto, pero también mirar a los ojos de nuestros espectadores creando complicidad. También debemos ofrecer oportunidades a niños y niñas para que puedan contar, favoreciendo su protagonismo.
Y ahora manos a la obra, naturalízate tú para naturalizar a los niños y las niñas.